Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Muy buenos días. Abrimos este primer magazine de la semana con esa trágica noticia del rescate de esas 65 personas. De nuevo la ola, el drama migratorio continúa en las costas, no solamente de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, precisamente provocado también por buen estado de la mar. Abrimos con esa noticia y con un repaso a la política nacional de la que vamos a empezar a hablar y mucho a lo largo de las próximas semanas, aún más cuando ya se sabe cuál va a ser el pacto en Canarias. Da una cierta seguridad no seguir haciendo quinielas, y también en Fuerteventura. Tenemos con nosotros al que va a ser y se estrena en esta legislatura como diputado después de haber ostentado el área, la cartera de Economía y Hacienda en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Manuel Hernández Cerezo, bienvenido. Muy buenos días, Nuria, y un placer como siempre estar contigo. Bueno, se presentaba el pacto en Fuerteventura, un pacto que además ha contado con amplias mayorías en los ayuntamientos, un pacto que ha sido sencillo de resolver pese a las negociaciones. Bueno, como todos los pactos llevan obviamente sus complejidades. Desde la dirección insular del Partido Socialista teníamos claro, después de escuchar el mandato de las urnas el domingo 28 de mayo, que había que constituir gobiernos estables y gobiernos fuertes en cada una de las corporaciones locales y en el Cabildo de Fuerteventura. Sobre todo porque veníamos de una legislatura muy complicada, muy convulsa, donde, ya lo habíamos dicho ya en alguna ocasión también en tus micrófonos, las principales fuerzas políticas teníamos que dar un paso adelante desde la responsabilidad para fraguar acuerdos que desde un programa político en común, una hoja de ruta en común, donde obviamente hay renuncias por ambas partes, había que constituir gobiernos que dieran estabilidad en los próximos 4 años. Fuerteventura no se podía permitir otra legislatura perdida, y eso es lo que hemos hecho desde el Partido Socialista, trabajar en un acuerdo que finalmente fraguó, fructificó con Coalición Canaria, y que parte de una premisa básica, que es la del respeto de la lista más votada. Como digo, creo que es un ejercicio de responsabilidad, donde además el Partido Socialista, que además contaba con buenos candidatos y con buenas listas, creo que ha atendido a este llamamiento de las urnas, y ahora lo que toca es ponerse a trabajar. Ahora comienza lo difícil, que es afrontar los grandes retos que tenemos por delante. Después de todo lo que ha ocurrido, Manuel, a lo largo de esta semana, de las reacciones, algunas de ellas muy dolorosas, por parte sobre todo de esas personas que fueron la lista más votada y se han quedado fuera, pero bueno, esta es la política. Había una sospecha por parte de algún segmento de la población de que Coalición Canaria y Partido Socialista venían fraguando con antelación este pacto. No, en absoluto. Vamos a ver, el Partido Socialista es un partido con vocación de gobierno, y partiendo de esa base, nosotros mantenemos el diálogo fluido y constante con todas las fuerzas políticas. Por supuesto, también con aquellas fuerzas políticas que tienen una representación notable en las diferentes instituciones, llámese Partido Popular, llámese Coalición Canaria o llámese también Nueva Canarias. A partir de aquí, nosotros teníamos claro desde el minuto uno que primero había que escuchar el mandato de las urnas. Precisamente la rumorología de los pactos lo que planteaban era un pacto de centro-derecha, no solo a nivel autonómico, como así se ha producido en Canarias, sino también que ese pacto de centro-derecha se trasladara a las diferentes corporaciones insulares y ayuntamientos donde sumaran. Era lo que se esperaba, ¿no? Inicialmente, parece que ese era el preacuerdo. Efectivamente, y desde el Partido Socialista nos mantuvimos al margen de esa rumorología. Nosotros afrontamos la campaña electoral con nuestro proyecto político propio, que queríamos dar a conocer a la ciudadanía, y a partir de los resultados del 28M, como dirección insular, con el secretario general Blas Acosta al frente, como digo, nos pusimos en ese momento a trabajar en alcanzar acuerdos amplios, acuerdos que sobre todo pongan a Fuerteventura por delante, más allá
de las lógicas y legítimas ambiciones de cada uno de los partidos políticos, porque como digo, se presenta una legislatura que va a ser complicada desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también de solventar aquellos grandes retos que hemos hablado durante esta campaña electoral y que va a haber que afrontar. Hablamos del tema de la vivienda, la sanidad o la educación. O el agua, ¿no? O el agua, por Que supuesto. registraba este sábado, también pongo el acento en el sábado porque las anteriores también se registraron un sábado, curioso. Este sábado la sexta avería. Y por eso va a ser una prioridad y así se plasmó en el acuerdo entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, principalmente desde el Cabildo, pero también va a ser una tarea que va a haber que afrontar con el conjunto de los ayuntamientos, en tanto en cuanto el consorcio lo integran Cabildo y los 6 ayuntamientos de la isla, y por eso era importante también que el pacto en el Cabildo de Fuerteventura se trasladara a aquellos ayuntamientos donde sumaran ambas fuerzas políticas. Sabemos que el agua es ser uno de los grandes objetivos de la próxima legislatura. Hay una hoja de ruta técnica marcada, aprobada bajo la presidencia socialista de Blas Acosta en el Cabildo, que es el Plan Insular de Cooperación en materia de abastecimiento de aguas. Ese plan que además ahora cuenta con financiación, después de haber desbloqueado a los socialistas en el gobierno de Canarias el nuevo FEDECAN, que va a posibilitar dar cobertura económica a esas nuevas inversiones. Y ahora lo que toca, pues, es ponerse a gestionar, dejar el ruido a un lado, dejar los ruidos de sables a un lado y ponerse a gestionar los intereses de Fuerteventura y, por supuesto, el problema del agua, que va a ser una prioridad. No hemos podido hablar con usted ni con el resto de la lista de los diputados. ¿Qué le parecieron los resultados electorales del Partido Socialista en Fuerteventura? Bueno, yo creo que hay que reconocerlo, hay que hacer autocrítica, ya lo hemos hecho en los órganos internos. Nuestras aspiraciones y nuestros objetivos eran otros, era ser principal fuerza política en Fuerteventura. Como yo suelo decir en muchas ocasiones, la felicidad es una cuestión de expectativas y bueno, nuestras expectativas no se cumplieron. A partir de ahí, nosotros obviamente llevamos analizando con sosiego, con tranquilidad, pero también con determinación los resultados electorales. Y yo creo que al final lo que es importante es escuchar el mandato de las urnas. En este caso, pues bueno, asumir los resultados electorales y a partir de aquí lo que hemos hecho es garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de Fuerteventura, poniendo el Partido Socialista los hombres y mujeres que iban en sus listas, preparados, trabajadores, para afrontar estos retos que tenemos. Hemos puesto el acento esta semana precisamente en esa lista. Nuestros oyentes ya están escribiendo. La lista más votada efectivamente en Tuineje fue Esther Hernández, pero también el partido más votado a nivel regional fue el Partido Socialista. ¿Cómo se lleva esa derrota? Bueno, pues con tranquilidad. Vivimos en un sistema democrático de construcción de mayorías y efectivamente, pues cuando uno no alcanza la mayoría absoluta, hay que fraguar acuerdos, hay que construir pactos. También en Tuineje, donde el Partido Socialista ha tenido la capacidad de alcanzar acuerdos. Y sí es verdad que, hombre, no deja de ser una contradicción en el caso del Partido Popular que exijan, y lo han exigido aquí en Fuerteventura, que gobierne la lista más votada, que ellos iban a apoyar la lista más votada y después ese pensamiento o esa acción política no la han querido trasladar a nivel regional. Obviamente desde el Partido Socialista aspirábamos a revalidar la presidencia del compañero Gel Víctor Torres, porque además creo sinceramente y humildemente que lo hizo bien en momentos muy complicados y que merecía una segunda oportunidad. Es más, lo revalidaron las urnas, además ampliando la diferencia de votos, en este caso en la lista autonómica con respecto a su principal competidor. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer en el gobierno de Canarias, como haremos en los otros lugares de Canarias donde estamos en la oposición, es realizar una labor de oposición constructiva, fiscalizadora, contundente, pero sí tendiendo la mano para afrontar los grandes problemas que tenemos como región. ¿No han estado a la altura? Unidas Podemos, ¿cómo ve sus resultados electorales? Y también quería preguntarle sobre la irrupción de Vox, ¿no? Que venía
de alguna forma siendo vaticinadas desde las pasadas legislaturas, pero no con la fuerza con la que han entrado este año, en detrimento de Nueva Canarias, por ejemplo. ¿Cómo se han ido moviendo o se ha ido moviendo ese electorado? Bueno, la verdad que los resultados electorales a nivel Canarias fueron sorprendentes en tanto en cuanto bueno, supuso la desaparición absoluta de Podemos Canarias. Es verdad que yo no voy a cometer la osadía de, bueno, de dar mi opinión personal sobre digamos, los motivos por los que ha ocurrido este hecho. Estoy convencido de que ellos habrán llevado un análisis concienzudo, sobre todo porque tenemos a las puertas unas elecciones generales el 23 de julio, donde Podemos, o esas plataformas de confluencia a la izquierda, pueden desempeñar un papel determinante si efectivamente fraguan acuerdos y alcanzan acuerdos. Y es verdad que sí nos preocupa, como Partido Socialista, la irrupción de Vox en el Parlamento de Canarias. Y nos preocupa por múltiples motivos, no solamente por lo que representa que la ultraderecha esté en el Parlamento de Canarias, sino también porque además lo ha logrado un partido, pues bueno, sin estructura, sin candidatos especialmente visibles o conocidos, sin un balance de gestión que puedan aportar para bien o para mal, ¿no? Entonces, sí es verdad que es una cuestión a tener en cuenta, que no debemos perder de vista y que debemos estar alerta, porque obviamente desde el máximo respeto democrático esta fuerza política representa todo lo contrario a lo que representa el Partido Socialista, y creo que la línea roja marcada en el Parlamento de Canarias, al menos en cuanto a la conformación de acuerdos, hasta el momento creo que es positiva. Pero en ese mismo contexto de la estructura, de la falta de estructura, me refiero, también entró Unidas Podemos, Sí, con candidatos que no se conocían de nada. sí, Prácticamente se conocieron el día de las tomas de posesión, ¿no? sí, pero es verdad que Unidas Podemos ya traía una trayectoria política, traía un balance de gestión de haber formado parte del gobierno de Canarias durante estos 4 años, donde digo, bueno, estas cuestiones pueden jugar de forma positiva o de forma negativa. Probablemente, pues bueno, ellos estarán analizando esos mensajes que trasladaron durante la campaña y que a lo mejor no fueron capaces de canalizar, pues digamos, esa parte del electorado que pudo optar por otras fuerzas políticas o que simplemente se pudo ir a la abstención, o que incluso que ese voto de castigo pues se fuera a fuerzas políticas al otro extremo del arco parlamentario, ¿no? Ujú. Bueno, estoy convencido de que en las próximas semanas ellos irán desgranando también y irán celebrando sus órganos internos para efectivamente pues, constatar que ha fallado, ¿no? Vox ha sacado en Fuerteventura 1.000 votos al Ayuntamiento de Puerto del Rosario y se ha quedado un 4,96% a 11 votos de entrar en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Hay quien está diciendo que esto no es un voto útil, algo que ha causado, bueno, pues ha sido ofensivo, ¿no?, para Ujú, los representantes de Vox en este momento, puesto que cualquier partido, nos guste o no, puede ser un voto útil. ujú. Sobre todo cuando los partidos que han tenido votos y esperaban llegar a acuerdos no han sabido llegar a Ujú. acuerdos. Con lo cual, ¿cómo valora usted la posibilidad de que pueda entrar al Cabildo? Bueno, parece que el escrutinio definitivo ya ha sido formulado por la Junta Electoral. Como bien apuntabas, se ha quedado unas décimas de alcanzar 11 votos, impresionante. la barrera electoral del 5%. Y bueno, es una fuerza política que está legalmente constituida en el Ministerio del Interior, Que usted va a ver mucho en el Parlamento. efectivamente. Y a partir de ahí, en el plano de la legalidad, obviamente es una fuerza política que concurre con todas las garantías y que obviamente ha sido capaz de llegar a una parte del electorado. Y yo creo que las fuerzas políticas que pensamos todo lo contrario, radicalmente contrario a esa fuerza política, nos tiene que llevar a reflexionar sobre por qué parte del electorado ha optado por esta opción. A partir de aquí, ya digo, desde el máximo respeto democrático y desde el máximo respeto institucional que habrá en el gobierno de Canarias, como no podía ser de otra manera, a una fuerza política que ha obtenido el apoyo ciudadano, ya digo, desde el Partido Socialista tenemos muy claro
bueno, con Vox tenemos probablemente muy poco que hablar porque nos separan prácticamente todo. Ahora bien, a partir de ahí que hay otras fuerzas políticas, desde ese mismo espectro político, digamos desde la derecha, desde la extrema derecha a la derecha extrema, pues bueno, puedan plantear que ese voto es un voto perdido, bueno, yo no cometeré la osadía de hacer esa afirmación. Yo creo que se hace más, pues bueno, quizás desde el disgusto que se pueden haber llevado que desde la frialdad de una mentalidad plenamente democrática. Ujú. Bueno, vamos a hablar de lo que ustedes en lo que van a empezar a construir, a trabajar, porque incluso esta semana veíamos a Ángel Víctor Torres, una gran entrevista, hay que decirlo, entonando el mea culpa en algunas y otras cuestiones, hablaba incluso de la posible reforma de la ley electoral. Normalmente esa cuestión se solicita cuando uno ha perdido, cuando gana se escucha poco. No vamos a entrar porque eso ya ha sucedido, pero sí vamos a hablar de los retos a los que se enfrenta Fuerteventura, Manuel, y de la necesidad. Se está hablando ahora de tener 2 consejeros. Probablemente habrá un consejero de Coalición Canaria y probablemente una consejera, según se apunta, por parte del Partido Popular. Esto también ocurrió en la pasada legislatura con Coalición Canaria, que también nombró consejeros casi de forma territorial, ¿no? Eligiendo de cada isla para trasladar esas necesidades. No fue así con Ángel Víctor Torres. ¿Fue un error? Bueno, yo creo que el Partido Socialista a la hora de nombrar cargos públicos o altos cargos, en este caso consejeros y consejeras del Gobierno de Canarias, más que atender a un criterio de territorialidad, pues bueno, se ha atendido a otra serie de criterios que ni son mejores ni peores que el que apuntaba. Es verdad que nosotros del Partido Socialista siempre lo hemos tenido claro. Hay que poner a los mejores y a las mejores. Lo que no quiere decir que en Fuerteventura no los haya. Si algo además puede presumir el Partido Socialista es de, como un entrenador de fútbol, de tener un once inicial y un banquillo de personas capaces y experimentadas para desempeñar ese rol. Es verdad que centrar una campaña o centrar una acción de gobierno en decir que Fuerteventura no tiene un consejero de Fuerteventura, mire, Coalición Canaria, los consejeros por Fuerteventura que ha tenido, los ha desterrado a todos políticamente. Me remito a las hemerotecas y esos consejeros y esas consejeras, incluso en la penúltima legislatura, bueno, ya digamos no ocupan papeles relevantes en sus filas. Por tanto, yo creo que aquí lo importante va a ser no con quién se gobierna, que también es importante, no quiénes gobiernan, quiénes van a formar parte del Consejo de Gobierno de Canarias, sino para qué. ¿Para qué? Y efectivamente la semana pasada, Coalición Canaria y Partido Popular presentaban un acuerdo de gobierno en toda Canarias y yo creo que eso es lo relevante, más allá de las figuras y de que yo entiendo que, bueno, que en estas quinielas pues siempre es interesante, ¿no? Para los medios de comunicación, incluso también para aquellos que formamos parte de la política, son interesantes y son jugosas desde el punto de vista mediático, pero creo sinceramente que son secundarias. Son secundarias. Si hubiera un consejero o consejera por Fuerteventura, pues bienvenido sea. Si fueran 2, pues fantástico. Pero yo creo que el consejero o consejera, sea majorero, sea de Gran Canaria o sea de La Palma, lo que hay que exigirle es que cumpla con Fuerteventura, cumpla los compromisos con Fuerteventura y nosotros, el Partido Socialista o los parlamentarios socialistas en el Parlamento de Canarias, eso es lo que vamos a exigir. Hombre, yo creo que si presentamos un balance entre lo que ha hecho la consejera de Turismo de La Gomera en su propia isla y las veces que ha visitado o el apoyo que ha prestado o la escucha a los empresarios de Fuerteventura, a los hoteleros, siendo una isla puntera en ocupación turística, en inversión, en formación, toda la falta que está haciendo, en fin, algo tiene que ver, ¿no? Pero, Partir de aquí, de pero hecho, sería la gran asignatura. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo Canarias va a seguir renunciando a tener un consejero o consejera de turismo de una isla que es eminentemente turística? no, en absoluto, en absoluto. Yo creo que Fuerteventura no debe renunciar a nada. Ahora bien, creo, como digo, que debemos ser exigentes esté quien esté. Es decir, como tú bien apuntabas, tener una consejera de turismo de La Gomera,
y si se entiende que no ha visitado Fuerteventura las veces que debía visitarla, probablemente es que no hemos sido suficientemente exigentes, no hemos sido lo suficientemente contundentes desde Fuerteventura para hacer ver a quien ostente el cargo, ya digo, pues que visite nuestra isla, ¿no? Igual que me parecería mal, también lo digo, que un consejero o una consejera del gobierno de Canarias que fuera natural de Fuerteventura marginara La Palma o marginara El Hierro o Ujú. marginara La Gomera. O sea, yo creo que debemos evitar caer en ese insularismo casposo, en ese insularismo trepa, que algunos partidos, por su propio interés electoral, intentan siempre sacar a la palestra, pero que en el fondo esto tiene un efecto boomerang. Al igual que te puede afectar a ti, pues puede afectar a otros, ¿no? Bueno, en este otros le sacan mucha tajada, ¿eh? Sus compañeros de La Gomera le sacan Sí, sí, mucha sí, sí. tajada Hay a que, ese fe- hay que, insularismo hay que casposo. felicitarles por ello. No, desde Hay que luego. felicitarles. Bueno, decíamos, hoja de ruta. Fuerteventura se enfrenta Mm, primero a averías de agua. Usted trabaja en el CAF, es uno de los profesionales en la parte más administrativa. Quiero decir, conoce perfectamente todo aquello que hay que renovar, que hay que actualizar, que hay que modernizar. Y no me refiero estrictamente a las tuberías, mm. sino quizá a todo ese cuerpo, ¿no?, de trabajo que están, bueno, pues que hay que modernizarlo. Hablábamos de ese seguro que no puede ser que no esté domiciliado, que haya que ir presencialmente, que la atención telefónica no esté funcionando, pero también hablamos de otras cuestiones como las grandes infraestructuras que volvemos otra vez a poner sobre la mesa una legislatura más. Las residencias sociosanitarias, entre ellas. Mm. Como respecto al agua, como tú bien apuntabas, hay dos planos, efectivamente. Está el plano, digamos, interno, el que afecta a la casa, donde efectivamente hay mucho margen de mejora. Se han dado pasos importantes en los últimos años, amparándose en la normativa de administración electrónica, pero sin duda va a ser uno de los grandes retos que redunden en el abonado. Así se lo he hecho trasladar a mis compañeros y compañeras que van a formar parte del grupo de gobierno en el Cabildo de Fuerteventura, y ese tiene que ser uno de los grandes retos, junto con, como bien apuntabas, impulsar las infraestructuras hidráulicas. Mire, en campaña algunos partidos se amparaban en decir que, bueno, que era un problema de financiación y que el gobierno de Canarias no había puesto los recursos económicos para solventar el problema. Si es que el problema del consorcio de aguas no es un problema de dinero, no es un problema de recursos económicos, es un problema de voluntad política y es un problema de capacidad de gestión. Ujú. Y a impulsar infraestructuras hidráulicas donde los trámites administrativos pues son largos, son tediosos, requieren incluso en determinadas cuestiones trámites ambientales, requieren dedicación, requieren determinación y requieren horas de trabajo en los despachos y no en la calle. Y yo creo que la hoja de ruta, como comentaba antes, está clara, es una hoja de ruta, no es política, es técnica, hay una comisión técnica que, estudiando la red de distribución y las fuentes de producción, las 3 desaladoras que tenemos en la isla, junto con los sistemas de almacenamiento que también hay que reforzar, entienden que hay que poner el acento, pues no solamente en ampliar las plantas, sino en mejorar nuestro sistema de almacenamiento y en establecer mecanismos que impidan que pues, una avería, una rotura de una tubería pueda dejar sin agua durante 3 días la isla de Fuerteventura, como ocurre con la línea de impulsión de la planta desaladora de Puerto del Rosario hasta La Herradura. Son unos trabajos que además se están demorando en el tiempo, y eso va a ser lo primero que vamos a hacer desde que entremos en el Cabildo, ver cómo está ese expediente, porque tenía que haber estado finalizado en torno al mes de marzo, al mes de abril. Ujú. Estamos ya prácticamente entrando en el mes de julio y esa obra no tiene visos de acabar de forma inminente, y es una actuación que, aunque no lo pueda parecer, va a resolver gran parte de los problemas, sobre todo cuando se producen averías en la red. Por tanto, hay mucho trabajo por hacer en el consorcio, y también es importante hacer un llamamiento en este sentido a las corporaciones locales, a los ayuntamientos. El consorcio pertenece en un 60% al Cabildo, en un 40% al resto de los ayuntamientos, y creo que, y además así me consta, que la implicación de los ayuntamientos en la gestión del consorcio es determinante y va a ser vital en estos próximos 4 años. Ujú. ¿Cómo valora el trabajo que ha desempeñado Sergio Lloret?
En En cuanto al términos, CAF, en en cuanto al cuanto al CAF. consorcio, Sí. bueno, Sergio Lloret nombró a un consejero delegado, en este caso, era el consejero David de Vera, Sergio Lloret como presidente del Cabildo y, por tanto, como presidente del consorcio. Bueno, creo que probablemente en determinadas cuestiones del ámbito de la casa se tenía probablemente que haber implicado un poco más. Yo creo que en este caso no deja de ser una valoración personal y al final quienes han valorado la gestión, en este caso de Sergio Lloret, ha sido la ciudadanía. Yo ahí poco más puedo aportar. Creo que el agua, aparte de ser una prioridad para los ciudadanos de Fuerteventura, él lo marcó como una prioridad política y los resultados al Cabildo de Fuerteventura están ahí. Yo creo que poco más puedo añadir a este Ujú. dato. El resultado de Lloret, ¿ustedes lo esperaban así? De AMF, quiero decir. Bueno, si entramos ya Cuando uno juega en cuanto a bueno, posibilidades. éramos conscientes de que AMF, en base a su política de pactos en estos 4 años, donde, digamos, no respetó la palabra dada, ni los acuerdos firmados, ni hacia un lado ni hacia otro, nosotros éramos conscientes de que la ciudadanía lo iba a penalizar. ¿En qué grado, en qué medida? Bueno, pues nosotros disponíamos de una serie de datos que más o menos barruntaban, en el caso de AMF, esta foto final, pero es verdad que ya digo, la mejor, como se suele decir, la mejor encuesta es la de las urnas. Y si la ciudadanía decidió no depositar el voto en AMF, supongo que fue por varios motivos, no solamente por la gestión realizada, sino porque han sido un elemento distorsionador de la política de Fuerteventura y un elemento que en lugar de dar estabilidad y de garantizar la gobernabilidad de las instituciones donde en 2019 la ciudadanía decidió apostar por ellos, bueno, yo entiendo que les habrá penalizado lo ocurrido en los últimos años en la isla. Ujú. Es decir, lo que se está penalizando en las urnas es aquellos partidos que, a pesar de que quizá el objetivo podría ser hasta bueno, trabajar por la isla, trabajar por el agua, como estamos hablando, las formas no fueron las más habituales. ¿Eso ha hecho que se abrace de nuevo el bipartidismo? Como Bueno, hemos visto, que parece que los partidos minoritarios han obtenido una representación muy pequeña, ¿no? Comparado con los grandes. Probablemente la ciudadanía ha buscado, digamos, los partidos refugio, los valores refugio, como se diría en términos económicos, sobre todo ya digo, es decir, ha sido una legislatura muy convulsa, muy, muy complicada, donde, ya digo, yo creo que la política y la democracia es construir mayorías, se construyeron mayorías en base a unos acuerdos de gobierno, donde además a los 6 meses de comenzar la legislatura nos vimos abocados a gestionar una pandemia y a sus consecuencias sanitarias y económicas. Ujú. La memoria del ser humano es muy selectiva, ¿no? Y parece que hemos querido olvidar esa etapa, pero estuvimos prácticamente 2 años luchando contra una pandemia, una crisis sanitaria que tornó en crisis económica y Ujú. además después afrontando un proceso de vacunación masivo ejemplar. Yo creo que todo eso, todo ese trance que tuvimos que pasar como sociedad en su conjunto, a quienes hay que reconocer, que creo que desde los sanitarios hasta los trabajadores de las residencias sociosanitarias, el personal educativo que consiguió mantener la presencialidad en las aulas en un momento complicado, yo creo que todo eso, después de pasar todo eso, que viviéramos un momento de inestabilidad política, a través de traiciones, de expulsiones de gobiernos y de generar inestabilidad cuando más estabilidad hacía falta. Yo entiendo que la ciudadanía, como es lógico, lo puede haber penalizado, obviamente con respecto a otros muchos factores, ¿no? Yo creo que hacer análisis de brocha gorda, de por qué este partido ha sacado este resultado, ha sido por esto o este por esto otro, yo creo que esos análisis de brocha gorda incluso los propios partidos nos hacen un flaco favor, sino que los análisis probablemente son más complejos, requieren una mayor intensidad en el análisis y eso es lo que hemos hecho nosotros desde el Partido Socialista y es lo que vamos a seguir haciendo, aprendiendo de los errores y sobre todo
casi sin solución de continuidad, afrontando una campaña electoral como la que tenemos, que el 7 de julio volvemos otra vez a ponernos en marcha. 27. El 7 de julio La arranca, campaña, perdón. 23 de julio las 7 de elecciones. julio, efectivamente. Se está cuestionando mucho el tema de la fecha de las vacaciones, del verano, del hecho de elegir entre un tinto de verano o una urna, de elegir entre unas vacaciones o quedarse, de si el voto por correo va a ser efectivo. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, se puede entender a la ciudadanía, sobre todo porque acabamos de pasar por un proceso electoral donde ha Pero lo otro serían requerido... 6 meses de agonía, ¿eh? Eso También ya puede sería, ser, digamos, ¿eh? la lectura en términos políticos. Bueno, ahí habrá opiniones para todos los gustos, pero es verdad que la ciudadanía pues acaba de pasar por un trance electoral que requiere una movilización de funcionariado, incluso de la sociedad civil a la hora de participar en mesas electorales y demás. Y bueno, pues probablemente esta decisión, unido a las fechas estivales, las fechas de verano, pues bueno, pues ha descolocado a unos pocos, ¿no? Es verdad que, bueno, siempre hay fechas malas, ¿no? Si lo haces en invierno, bueno, parece que estás desincentivando la participación por si puede haber lluvias o puede haber mal tiempo. Si lo haces en verano, bueno, que la gente pues puede estar de viaje o ir a la playa. Yo creo que aquí es importante participar. Yo creo que es importante que no decidan por uno. El voto por correo está habilitado, se puede solicitar desde ya. El 23 de julio se puede ir a votar e ir directo a la playa, que estoy convencido que va a haber un tiempo espectacular en nuestra isla, pero sí creo que es importante depositar nuestro granito de arena, sobre todo para que no ocurra lo que ha ocurrido en estas elecciones locales y autonómicas, donde prácticamente en función de la circunscripción, en torno a un 45-47% del electorado se ha quedado en casa. Probablemente habrá sido en gran parte culpa de los partidos políticos, que no hemos sabido movilizar ese voto, pero sí aprovecho para hacer un llamamiento a la participación el 23 de julio, porque creo que es nuestro granito de arena, nuestro granito de responsabilidad para participar de lo público, que prácticamente lo es todo, ¿no? Ujú. Bueno, 7 de julio, la campaña, ustedes ya han presentado sus candidatos que han sido confirmados, refrendados este sábado en Ujú. esa lista que llevaba Ángel Víctor Torres. Por cierto, enhorabuena a Dolores Corujo, que ha sido, bueno, pues va a tener un puesto clave. Yo pienso que lo ha tenido durante toda esta legislatura, más allá de la presidencia del Cabildo, ha tenido una cercanía, probablemente su experiencia en Parlamento, su experiencia con el núcleo duro. Pero en el caso de Fuerteventura, Paloma Hernández Cerezo, repite como candidata al Senado, y también Gustavo Santana. ¿Por qué esta repetición de un número 2 al Cabildo? A un cabildo en el que ustedes van a cogobernar junto con Coalición Canaria. Bueno, yo creo que es importante, nosotros teníamos claro desde un inicio también que debíamos presentar a aquellas personas, y además así era un mandato desde el partido, aquellas personas que pudieran optar a la reelección, porque además presentan un balance de gestión, no solo atesoran experiencia política, sino que pueden aportar aquel mandato realizado durante estos 4 años. Por tanto, en ese sentido, aparte de nosotros tenemos un proceso de conformación de candidaturas, donde las agrupaciones locales manifiestan, presentan, puede haber propuestas de candidatos y de candidatas a los diferentes procesos, y en este caso, pues, tanto el de Paloma Hernández al Senado como de Gustavo Santana al Congreso fueron ampliamente refrendados por las agrupaciones y por nuestro comité insular, que es el máximo órgano entre congresos. ¿Abandonará en ese caso Paloma el Cabildo? Bueno, eso yo creo que es una cuestión que tendremos que decidir como partido, y ojalá tengamos esa dicotomía, tengamos ese problema. Creo que se puede desempeñar un buen papel en ambas cámaras. El Senado es la Cámara de Representación territorial, y creo que es importantísimo dar voz, en este caso a los territorios, en este caso a Fuerteventura, y precisamente esa compatibilidad entre el Senado y el puesto de consejera en el Cabildo creo que puede redundar positivamente en la isla, pero es una decisión que obviamente que habrá que valorar llegado el momento, y que ojalá nos veamos en esa tesitura, porque además creo que ha hecho un muy buen trabajo en estos 4 años, que estoy convencido de que lo va a exponer ampliamente en las próximas semanas a la ciudadanía, que ha habido grandes retos, grandes logros para Fuerteventura materializados, y que tenemos ahora mismo que darles
digamos, la identidad que merece. Bueno, veremos lo que pasa. Tenemos una encuesta de electomanía.es. Ya sé que las encuestas son y las urnas es la mejor encuesta, pero bueno, ya saben que se empieza a barajar posibilidades sabiendo que el voto autonómico e insular local muchas veces no tiene mucho que ver, lo digo por aquello de hacer tendencias y pensar que 1 más 1 siempre es 2. No, señor, en las nacionales se tienen en cuenta otras coordenadas, como por ejemplo buscar un candidato que sea presidenciable, aunque aquí las autonomías, las comunidades autónomas pueden inflar o pueden reducir. En esta encuesta superaría en este caso el PP los 150 diputados, pero necesitaría a Vox para gobernar. Aquí se abre también una incógnita interesante. El Partido Socialista supera, en este caso, los 100 diputados y Sumar y Vox se disputan esa tercera plaza con ventaja, de momento, de los de Abascal. Es verdad que esa confluencia de Sumar y Podemos no llegó hasta el viernes a la última hora y además han estado durante todo el fin de semana peleándose sobre la posible entrada o no de Irene Montero, con lo cual a lo mejor esto es un dato que hay que coger todavía muy por los pelos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estamos en periodo de encuestas, de estudios demoscópicos. Hay encuestas para testar la opinión pública y hay otras encuestas para crear opinión, Reacción, para exacto. crear reacción. Y yo creo que, bueno, esta, además del medio del que viene, estoy convencido de que es de las segundas. Nosotros desde el Partido Socialista lo tenemos muy claro. Nosotros salimos a ganar las elecciones. Creo que el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, ha estado a la altura de los grandes desafíos que como sociedad hemos tenido, también en Canarias, Ujú. también en Canarias. Y por supuesto nosotros aspiramos a sacar, digamos, a ganar las elecciones el 23J, no solo en el conjunto nacional, sino por supuesto también en el conjunto de Canarias y en la isla de Fuerteventura. A eso nos preparamos y por eso hemos hecho unas candidaturas que creemos que son las mejores. Bueno, pues enhorabuena Paloma, que tendremos la ocasión de verla esta semana también, y también a Gustavo Santana, que bueno, su solvencia está más que avalada, su formación también, ha ostentado el área de la Viceconsejería de Transporte, que no es fácil, con todos los grandes retos a los que se han enfrentado las islas. Y bueno, y que hay que estar muy pendiente también del resultado de Coalición Canaria, PNV y otros partidos regionalistas de cara al 23 de julio. Manuel, en la mochila, 2 asuntos. Por un lado, para terminar, la situación del Partido Socialista a nivel insular, si a partir de ahora van a empezar a trabajar en un relevo, en una renovación de equipos, en una reestructuración del partido. Y también en la mochila, de cara a su primer día en el Parlamento y con la vista puesta en el 2027, fíjense el salto que acabo de dar, ¿qué reto le gustaría cerrar en 2027 que haya logrado este grupo parlamentario socialista por Fuerteventura? Con respecto a la primera pregunta, nosotros tenemos una dirección insular con un secretario general al frente que además ha demostrado su capacidad para liderar el partido a la hora de alcanzar acuerdos que, ya digo, han dado estabilidad y garantizan la gobernabilidad de la isla. Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando. Esta dirección insular tiene un mandato de 4 años que comenzó en el 2022 y nosotros, bueno, nuestro planteamiento es de seguir reforzando las estructuras del partido, ir incorporando pues a todas aquellas personas que puedan aportar y por supuesto centrarnos ahora en la gestión que el futuro nos va en ello en Fuerteventura, donde además vamos a desempeñar un rol importantísimo. Y con respecto a la legislatura que comienza en la sesión constitutiva, te escuchaba antes, efectivamente, el 27 de junio, en el martes 27 de junio en el Parlamento de Canarias, obviamente los parlamentarios socialistas por Fuerteventura han hecho una gran labor en estos últimos 4 años, incluido por supuesto el compañero Iñaki Lavandera, y sí tengo claro que uno de los grandes retos que tenemos que afrontar los parlamentarios socialistas va a ser el reto, atendiendo al ámbito competencial, el reto de la vivienda. Creo que la vivienda tiene que ser una prioridad para el próximo gobierno de Canarias. Nosotros dejamos la hoja de ruta ya a través del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, donde establecía 14 ejes, 14 programas de actuación, y ahora lo que hay que hacer es desarrollarlos, y nosotros lo que vamos a estar ocupados y preocupados es en que se materialice y se ejecute en la isla de Fuerteventura.
Por eso, el 2027, aparte de, por supuesto, otros muchísimos retos, como es el seguir aportando recursos económicos a las infraestructuras sociosanitarias, seguir impulsando las infraestructuras educativas, seguir acercando la sanidad, sobre todo a la zona sur de la isla de Fuerteventura, donde es verdad que fuera de nuestra isla no se concibe que tengamos llámele segundo hospital, llámele un CAE, tengamos una segunda infraestructura en la zona sur de la isla. Yo creo que esa tiene que ser nuestra principal prioridad, nuestra principal preocupación, y vamos desde el Parlamento de Fuerteventura a poner nuestro granito de arena en todas aquellas cuestiones en las que el gobierno de Canarias pues bueno, tiene que dar el do de pecho con la isla. A partir de aquí, bueno, el 2027 veremos lo que nos depara. Verdad que 4 años en política pasan muy rápido y Sí. también muy despacio en función de cómo planifique uno, pero creo que se presenta una legislatura apasionante, donde además Fuerteventura no puede desaprovecharla como ha ocurrido en legislaturas anteriores. Además, desde la oposición van a ser, espero, el martillo pilón, ¿no?, para todas estas demandas en el Parlamento de Canarias. Constructivos pero contundentes. Constructivos pero contundentes. ¿Pueden asegurar que no van a participar en mociones de censura a lo largo de los próximos 4 años? Secretario General Insular en la isla de Fuerteventura lo ha dicho claramente. Partido Socialista, si algo ha hecho y si de algo puede presumir, es que aquellos pactos que firma los cumple. Todos, absolutamente todos. Y cuando ha habido censuras porque se han construido pactos alternativos sin incumplimientos del Partido Socialista. A partir de ahí, nosotros hemos suscrito un acuerdo, un muy buen acuerdo, con otra fuerza política, con Coalición Canaria, que engloba el Cabildo y 5 ayuntamientos de la isla, y nuestra voluntad, nuestra intención, nuestro compromiso y nuestra determinación es de cumplir los acuerdos que firmamos. Por tanto, a partir de ahí, yo creo que no habiéndose constituido ni los ayuntamientos, que se constituirán este sábado, ni el Cabildo de Fuerteventura, yo creo que hablar ahora mismo de censura, flaco favor le hacemos a la ciudadanía del Partido Socialista. Vamos a dar estabilidad, vamos a garantizar la gobernabilidad de las instituciones, y a partir de aquí lo que toca es trabajar, poner a la ciudadanía en el centro de la acción política y resolver los problemas que tenemos. Algunos los has relatado tú, que son muchos y que requieren capacidad de trabajo, gestión y sacrificio, y eso el Partido Socialista lo va a aportar. Tenemos que repetir muchas veces a la audiencia porque ha sido una temporada tan fría que hay que generar esa confianza. Manuel Hernández, muchísima suerte en lo que viene. Bueno, nos vamos a ver mucho Eso ahora. espero. Hombre, por supuesto, aquí tenemos una mesa de Parlamento casi cada semana, donde es importante además el debate con el resto de los compañeros de otras formaciones y saber exactamente eso, qué llevan en la mochila nuestros diputados en esos viajes a Tenerife para defender el interés general, que son esas leyes donde se mejoran los derechos de los ciudadanos de Fuerteventura. Manuel, buenos días. Hacemos un alto y volvemos con 2 personas que se sentaban, 2 representantes políticos, en la presentación de ese pacto. Hablamos de Alejandro Jorge, nada más y nada menos que 8 concejales son los que ha conseguido obtener ese respaldo unánime en las urnas en el municipio de Pájara, y Alexis Alonso, de Coalición Canaria, con quien van a firmar ese pacto de gobierno este sábado, día 17.